Hola, hola a todos chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva video columna. Les habla el Miguel por acá. Un abrazo gigante a todos ustedes. Hace ratito que no hacía una video columna por los distintos motivos, circunstancias que ya no vale mucho la pena explicar. Pero bueno, aquí estoy nuevamente con ustedes y quiero hablar detenidamente de un tema que me tiene un poquito intrigado y más que nada también compartir en los distintos este tópico con ustedes y intercambiar opiniones con ustedes. Pero primero que todo les pido encarecidamente que comenten, compartan, suscríbanse, activen la campanita para notificaciones. Y el tema del día de hoy va a ser el siguiente: ¿es posible el Scudetto? Estamos ahora a 10 puntos del Inter. Y bueno, voy a explicar y voy a desglosar más o menos los factores que nos tienen ahora segundos en la tabla, sí, efectivamente, pero como lo reitero, estamos a 10 puntos del Inter, a una distancia ya bien sideral de lo que a la altura de este campeonato, que ya considerando que ya estamos, reitero, a 10 puntos del Inter. El Inter en este momento tiene 64 puntos y el Milan tiene 54, y su último partido fue derrota contra el Parma, y el penúltimo fue el partido pendiente con el Como, que terminó en empate. A ver, si bien Allegri ha dicho hasta el cansancio que el objetivo de la temporada es clasificar a Champions League, objetivo que se está logrando, no sé si cómodamente todavía, porque teniendo en cuenta que el Napoli, la Roma y la Juve están ahí también, no están tan lejos del Milan en la tabla, están a 4 o 5 puntos. Creo que la Roma y el Napoli tienen 50 puntos, y un poquitito más atrás está la Juve como con 48, 49 puntos, si no mal me acuerdo. Ya, estás a 4 o 5 puntos encima de tus rivales directos para clasificar a Champions League. Estás algo más cómodo, tienes un colchón de puntos efectivamente, y el objetivo principal de la temporada, que es clasificar a Champions League, se está logrando y con creces. El tema aquí es que se logró una racha de más de 20 partidos sin perder, 24 partidos sin perder, que es la tercera racha más larga de la historia del Milan sin perder partidos. Y nuevamente corta la racha el Parma, al igual que en el año 93, que la racha más larga en la época de Capello, que partió el año 91 y terminó el año 93, esa racha también la rompió el Parma. Reiterando también, como la historia se repite, rima y se repite en realidad en estos casos. Pero a ver, desglosando un poquito los factores, yo creo que el Milan ha hecho un excelente trabajo. Allegri ha hecho un excelente trabajo con la plantilla que tiene, teniendo en cuenta que el Milan no tiene una plantilla completa a disposición. ¿A qué quiero llegar con esto? Es muy evidente la falta de un defensa central que sea líder de la defensa. Está bien, Gavia, Pavlovic y Tomori son muy buenos centrales, muy buenos jugando en línea de 3. O sea, Tomori yo creo que es un escalón más abajo. Pavlovic ha dado un salto de calidad grande esta temporada. De Winter ha hecho una muy buena temporada. Si bien los primeros partidos partió súper dubitativo, ahora De Winter está mostrando un salto de calidad grande. Lo mismo Pavlovic. Gavia se quedó un poquitito más atrás, yo creo que con la lesión le arrastró mucho. Y Tomori yo creo que ha sido el más bajito de la defensa, de la defensa 3 que ha probado Allegri. Pero es evidente y absolutamente patente la falta de un defensa central que sea líder de la defensa. Aún me pregunto, ¿por qué no ficharon a Thiago? No sé si fichar a Thiago Silva, por lo menos unos 6 meses, un año. Está bien, un compadre que ya lleva más de un año, que ya tiene más de 40 años, perfecto, pero el tipo fuera de clase. El tipo es un fuera de clase, y a los fuera de clase no se les discute. Muchos alegaban por Modric, que llega prácticamente a retirarse en el Milan, pero Modric ha jugado una enormidad todos los partidos, y de hecho Modric no ha tenido ningún problema de lesión, ha jugado todos los partidos que ha podido jugar, y
y todos o casi todos los partidos a un grandísimo nivel. O sea, a los fuera de clase no se les discute, creo yo. Y donde es más patente aún la falta de plantel es en el delantero. Ya se fichó a Füllkrug prácticamente de emergencia en el mercado de invierno, pero lamentablemente el alemán llegó lesionado. Está con un dedo roto del pie, está con el dedo roto del pie, jugando infiltrado. Ha logrado marcar un solo gol contra el Cagliari hace un tiempito atrás, pero de ahí más adelante ha jugado bien poquito, no ha tenido pocas ocasiones de gol y ya está. También el otro factor también es que Pulisic ha bajado muchísimo su rendimiento. Lo mismo en el caso de Leao, que si bien Leao de repente te saca con el poder de la individualidad que tiene y el desequilibrio que tiene, te hace un gol. Te hace un gol o te desequilibra un partido o te soluciona un partido, pero no es siempre. El tema con Leao es que es demasiado irregular. Entonces, tenemos un problema de bajo rendimiento, de jugadores irregulares y de jugadores lesionados también. O sea, el otro delantero que tenemos es Jiménez, pero Jiménez no lleva ni un solo gol en la temporada. Ni uno. Lo mismo, Füllkrug lleva un gol, pero muy poco para la categoría que te pide el Milan todos los años. Muy poquito, demasiado poquito. Lo otro, continuando con la videocolumna, al hacer patente este tema con la falta de un defensa central de categoría y la falta de un 9 que aproveche las ocasiones que genera el mediocampo, también tengo que tirar también unas buenas también. El caso de Modric, que ha jugado muy bien, Richie, que ha venido levantando su nivel, y lo mismo Ardon Yachari, que ha retornado muy bien de su extendida lesión, y los últimos partidos de Yachari han sido bastante buenos. El tema aquí es una suma de factores que sí, si bien nos tienen segundos, nos tienen bien aspectados, y a lo que quiero llegar yo es que la falta de plantel nos está pasando la cuenta, y al tener un plantel tan corto nos jode mucho con el tema de las lesiones. Hay poca rotación y es más propenso el plantel a lesionarse y a tener bajas. Ahora, lo más probable, teniendo en cuenta que el próximo partido que va a ser contra el Cremonese, doy por apostado que cualquiera de los apercibidos que vamos a tener, uno se va a llevar una amarilla o se va a ir o no va a poder jugar contra el Inter, porque ya también el Inter, lo del Inter también es de manual. O sea, el partido del Inter contra la Juventus, haciendo como comillas un momento era del calcio, fue de verdad escandaloso. O sea, el robo es un robo arbitral asqueroso en contra de la Juventus. A mi parecer, se nota que el Inter va a ganar el Scudetto, lo más probable. Yo te diría que casi con un 80-90% de probabilidades. Y también el arbitraje es paupérrimo, por no decir otra cosa. Los arbitrajes que le representan al Milan también son muy malos. Por ejemplo, el último arbitraje, el arbitraje del partido contra el Como, que estuvo a cargo del señor Mariani. Mariani dejó pegar a rienda suelta a la gente del Como, y muy riguroso con la gente del Milan. Por ejemplo, recuerdo muy bien una escena del partido contra el Como, que fue la pelea que tuvo Fábregas con Allegri. Fábregas también se tenía que haber ido expulsado. ¿Por qué? Molestó a Salamakers en un saque en un lateral. Allegri intervino, se trataron mal, y el Mariani tenía que haber resuelto haber expulsado a Fábregas y expulsado a Allegri, haber expulsado a los dos. Pero a Fábregas no le salió ni por curado, y en cambio Allegri se llevó todo el peso de la ley. Entonces, un arbitraje que no es ecuánime,
que no tienen los mismos criterios para un equipo con el otro. Entonces, no hay mucho más que decir, su señoría. Nada más que decir. Bueno, yo creo que ese también es uno de los factores. Los errores arbitrales, la falta de plantel y teniendo en cuenta también el tema económico también. Bueno, si bien el Milan terminó octavo en la temporada pasada y nos perjudicó mucho con la llegada de fichajes para poder reforzar el equipo. Muy poquitos, o sea, si bien se trajeron muy buenos jugadores como el caso de Rabiot, el caso de Ricci, el caso de Modric, el caso de ahora Fulkrug en el mercado de invierno, sigue muy patente la falta de que el Milan es un plantel en construcción, en cambio versus el Inter, que ya es un plantel hecho. Lo único que tuvo que hacer Kibu es seguir ocupando las mismas fórmulas de Inzaghi, nada más. No hizo Kibu, lo único que está haciendo es administrar el equipo como lo hacía Inzaghi. Listo, no hay ninguna ciencia. La única diferencia sí de este del Inter de Kibu con el Inter de Inzaghi es que el Inter de Kibu en los partidos grandes se cae a pedazos, pero el Inter de Kibu masacra a los chicos, cosa que no hace el Milan tampoco. O sea, al Milan le cuesta una enormidad jugar con los equipos de la parte baja de la tabla. O sea, perdimos con el Cremonese, perdimos con el Cremonese, ahora este fin de semana toca con el Cremonese, de hecho. Con el Parma se empató y se perdió. Con el Pisa se empató y se ganó apenas. Con el Hellas Verona creo que se ganó muy apenas, creo, si no mal me acuerdo. Queda el partido de vuelta con el Hellas Verona. Con la Fiore creo que, si no mal me acuerdo, se ganó cuando estaba Pioli, pero la vuelta no recuerdo el resultado. O si es que no hemos jugado todavía con la Fiore, o creo que se empató de vuelta. Y ya está, o sea, nos ha tocado. Al Milan le cuesta muchísimo los equipos que se cierran atrás y las ocasiones que se genera el equipo. Las ocasiones que se genera el equipo no son concretadas por los delanteros, no son concretadas por Leao, no son concretadas por Pulisic, no son concretadas por, ya sea por el Cucu o por Fulkrug. A Jiménez no lo cuento porque la verdad lleva mucho tiempo lesionado y ya está. Y no creo que sea mucha solución al problema delantera que tiene el Milan, lamentablemente. Así que bueno, en conclusión, esta suma de factores, si bien podemos resumir que han sido, en comparación con la temporada anterior, que fue un desastre, con esta temporada efectivamente sí estamos mucho mejor en cuanto a puntos, estamos mucho mejor aspectados en cuanto a una clasificación a la próxima UEFA Champions League del año 26-27, que yo creo que va a estar, lo más probable es que esté de vuelta el Milan. No creo que haya quinto cupo, la verdad, no creo, debido a la desastrosa campaña del equipo italiano este año en Europa. El Inter se fue eliminado con el Bodo. Saludo especial a Jens-Peter Hauge, que le anotó en la ida y en la vuelta al Inter. En la Juventus, que se fue eliminada también. El Atalanta, que avanzó a la siguiente ronda. Y vamos a ver cómo le va al Bologna, cómo le va a la Roma en Europa League y cómo le va a la Fiore en la Conference. Pero es muy poco probable que haya quinto cupo la próxima temporada. Yo creo que el quinto cupo se lo va a llevar Inglaterra. Inglaterra y Alemania se van a llevar el quinto cupo, lo más probable. Así que va a haber un poquitito menos de probabilidades de clasificar. O sea, a lo que quiero llegar es que va a haber menos probabilidades de clasificar un poquitito más holgados. Pero creo yo que el Milan va a estar sí o sí el próximo año en UEFA Champions League. Respondiendo ya, resumiendo un poco todos los factores que han rodeado al equipo en esta temporada, si es posible el Scudetto, miren, siendo realistas, creo que ya no. Para mí, por lo menos, el Scudetto se perdió en el empate con el Como y en la derrota la semana pasada contra el Parma. Yo suelo ser muy optimista, sí, que matemáticamente sí. Hay mucho trecho por delante, pero hay muchos factores que hacen que
me hacen creer que ya el Scudetto ya es una quimera, que ya está muy cuesta arriba. Primero, la distancia que tenemos de 10 puntos con el Inter. Segundo, la misma eliminación del Inter en Champions League. Necesitábamos al Inter ocupado en muchos frentes hasta muy avanzada la temporada para a ver si Kibu rotaba algún partido o derechamente lo tiraba. Pero en este caso yo creo, al ser eliminado ahora en una fase temprana de Champions League, lo más probable es que Kibu se entre toda la maquinaria en ganar el Scudetto. En ganar el Scudetto, teniendo en cuenta que el Inter es una plantilla veterana, va a jugar prácticamente, y teniendo 2 jugadores por puesto, o incluso 3, va a jugar todos los partidos rotando jugadores y ya está. No va a tener ningún problema en ese sentido. En cambio, nosotros, por ejemplo, lamentablemente nosotros tenemos la plantilla titular y 1 o 2 jugadores más en el banco y ya está. Y ahora, y otros jugadores que no son de tanto nivel, pero que juegan relativamente seguido, como el caso de Loftus, que juega de 9, que juega de mediocampista, que juega de mediocampista contención, que juega prácticamente de todo Loftus. Lo mismo Salamakers, lo mismo Tekame, un montón de jugadores que son más polifuncionales y que juegan bastante. Matemáticamente sí, es posible el Scudetto todavía, pero en la realidad, teniendo en cuenta y respondiendo de manera definitiva a la pregunta, yo creo que ya no es posible el Scudetto, o está muy muy difícil. A lo más podremos, yo creo que descontarle el partido del derby o uno que otro partido que se le caiga normalmente al Inter. No creo que quedemos a 10 puntos de distancia del Inter, yo creo que lo más probable es que quedemos a 6, 7 puntos. Pero ya está demasiado cuesta arriba y el partido contra el Como y el partido contra el Parma, sobre todo el partido contra el Parma de la semana pasada, que fue una derrota bien fea, creo que sentenció de forma definitiva al Milan para pelear el Scudetto, creo yo. Bueno, chicos, esto fue la videocolumna del día de hoy. ¿Qué les pareció? Déjenme sus comentarios. Les quiero mandar un saludo gigante a toda la gente de Milan Club Chile. Un abrazo gigante al jefazo, a Juanjo, a Manacho, a Yona, al Salvita, al Bariño, que ya vamos a volver con más regularidad. Se pedían cositas nuevamente. Lo único que les puedo pedir es un poquitito de paciencia porque mis tiempos son súper limitados. Así que un abrazo gigante. Denle like, comenten, compartan, suscríbanse, activen la campanita para las notificaciones. Y como siempre nos despedimos con un Forza Milan.